Existen siding de tipo plástico o PVC con textura incluso a veces metalizada, incluso a veces totalmente de metal, lo cual permite generar mayor seguridad y mayor duración de ese tipo de materiales aplicado a la fachada. Si podemos visualizar, ya tiene ranuras específicas para la colocación de los tornillos u clavos necesarios para fijar en la estructura. La estructura de sostén puede ser madera o perfiles metálicos. Existen diferentes texturas que transmite este tipo de material. Las dimensiones estándar están de 3.70 metros de largo y de alto 0.25 metros. Existen diferentes piezas y accesorios para tratar de cerrar las esquinas, los bordes y darle seguridad y menos filtración al sistema. Esto se puede aplicar en los bordes de ventana, cumbreras de techo o bordes de columnas o cambios de línea en pared. La estructura va a lo interno, luego se ponen placas de aislante acústico y térmico, luego se le aplica un panel antifiltro de humedad y luego se puede aplicar directamente el siding. Posee muchos beneficios, es resistente al agua, es idóneo para resistir el viento y vincularlo a los lados, es permeable al vapor, resiste bastante bien la intemperie y el rasgado, es muy liviano para instalar y para transportarse, y hay medidas estándares a las cuales él puede acomodarse en la instalación y construcción. Abordaremos un ejemplo de cómo se visualiza la elaboración y restauración de unos paneles de siding realizados con fibra cemento. En esta imagen podemos ver que hay deterioro en la parte inferior de esa fachada, por lo cual se ha tratado de identificar las paletas en mal estado por la humedad y se van a reemplazar. Vamos a visualizar el proceso rápido de cambiado de estos elementos. Se va a revisar las herramientas necesarias, los sostenes, martillos, cortadoras, para poder realizar la elaboración del reemplazo de estas piezas. Lo siguiente es sacar las piezas en mal estado y sacar el cálculo también de la inclinación que tiene cada una de las piezas. Con la cortadora se tratará de realizar el corte con la medida específica a escuadra de cada uno de esos elementos necesarios. Este corte será realizado según la medida que se sacó de la longitud de la fachada. Se establece el primer listón para garantizar la diagonalidad de cada elemento a colocar acá. En el diseño se debe tomar en cuenta las tuberías que salen a través de la pared para mantener la dimensión exacta en el orificio real. Este tipo de material podrá permitir que se estabilice y se sostenga de la parte inferior y que tenga una medida estándar donde pueda caer el siguiente módulo de siding. Ahí se puede visualizar cómo queda justo y se puede estandarizar la medida para que quede cada uno de los elementos que se va colocando a la medida estándar. Se corrige los niveles y se procede a poder generar los flashing necesarios para las juntas entre el material, evitando así la filtración hacia el interior de la pared. Lo siguiente es poder entablar o atornillar cada 30 centímetros con clavos y soportes para este tipo de material, con las salidas eléctricas necesarias, las tuberías y todos los elementos básicos que requiere esa área. Se deberá hacer un corte para el sector de la ventana, garantizando así que quede la medida real y exacta conforme al vano que ésta posee. Se va a engasar y acoplar colocando flashing de juntas y
se coloca, se ajusta y puede colocarse establemente. Ahí se visualiza una lámina larga, cómo es la colocación, de acuerdo a las medidas estándares, con ayuda de la herramienta de soporte. Otro detalle muy importante es aplicar silicón en las ranuras y poder limpiarlo también para evitar que quede grumoso y que al aplicar la pintura o barniz quede oculto visiblemente. Este es un ejemplo de la colocación de un tipo de siding con los elementos estructurales básicos. En este caso se muestra estructura de madera, material de aislante de relleno, barrera de vapor, barrera de humedad como aislante y luego las placas o tablas o PVC que se va a colocar de siding. La vista lateral o perfil se puede visualizar los elementos que contiene y la solera inferior como una viga de concreto podría ser. En la vista de uniones de las tablas se logra visualizar el orificio donde podría aplicarse el silicón, donde las flechas indican que debe estar el llenado de silicón de 2 milímetros aproximadamente y cómo se fijan los clavos directamente o los pernos a la estructura, ya sea de madera o de perfil metálico.